Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matase, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Amén. Amén. Entonces vemos en Apocalipsis que es el sonido de las trompetas, y esta ya es la 5ª trompeta, y esto por revelación de Dios es algo que va a ocurrir antes del arrebatamiento. Antes del arrebatamiento ocurrirá un primer ay, y este ay es la 5ª, el sonido de la 5ª trompeta. Y leemos y dice que el ángel tocó la trompeta. Entonces sabemos que el ángel es enviado por Dios. Dios está enviando ya estas copas, estos sellos, estas trompetas, que son el ultimátum, la última, se podría decir, voz de estruendo, de autoridad de los cielos, para que la gente se convierta. Pero luego leemos que muchos, voy a leer yo, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún así tenían tantos ayes, tantas trompetas, que es la ira de Dios derramada sobre el mundo. Las personas no se arrepentían. Pero vamos a entender de qué trata este sonido de trompeta. Dice que es el 5.º ángel. Ya habían ocurrido que otros 4 ángeles ya habían estado tocando la trompeta, y ya había sido derramado pues la ira de Dios sobre el mundo, pero este es el 5.º. Dice que cuando tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Al sonido de esta trompeta, del cielo cayó una estrella, es decir, un meteorito, una roca del espacio, un bólido, ¿qué será? Pero cayó hacia la tierra, y se le dio la llave para que esta estrella, dice, que abriera el pozo del abismo. Entonces sabemos que en el centro de la tierra está el lugar de azufre y de humo y de maldad. Entonces abrió ese lugar de azufre donde hay seres malignos, y
pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, ocurrió una manifestación estelar ahí en el sol, en el aire. Entonces ya era distinto este oxígeno, ya estaba adulterado el aire, y el sol también dice que se oscureció. Del humo salieron langostas como la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es decir, eran estos seres que se podría llamar demonios o seres de maldad de este mundo de las tinieblas. Salen, y dice que por 5 meses se le dio autoridad a estos males, a estas entidades, que atormentasen a los que no estuviesen sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Y esto tal vez lo vamos a ver por la ventana, lo vamos a ver por las puertas, lo vamos a ver en el cielo, como a la vez la élite, el gobierno, está preparándose y orquestando todo esto como si fuera un plan de ellos, pero en realidad todo lo que ocurre, y aún las enfermedades que son levantadas, son permitidas por el Señor. ¿Y por qué tienen autoridad y peso sobre las personas? Porque estamos viviendo un tiempo apocalíptico, y estamos viviendo un tiempo donde ocurren en los el sonido de las trompetas, y en verdad ya estamos en la trompeta donde están las guerras, en la trompeta de la muerte. Ya estamos en las guerras, en los rumores de guerra y las guerras. Después vendrá el hambre, pero ahora Dios nos está revelando el sonido de la trompeta, dice, de este quinto ángel. Entonces, ¿de qué manera va a atormentar a los que no estén sellados? El tormento ya no será por opresión, el tormento ya será por posesión. Y esto es algo que no vemos actualmente. Vemos que las personas son oprimidas por el diablo bajo enfermedades mentales, voces demoníacas, persecuciones de las tinieblas, o tantas enfermedades que la persona puede tener. En realidad son opresiones, o por maldiciones generacionales, son opresiones que las personas están teniendo, pero cuando venimos a Cristo son liberadas, y vemos cómo Jesucristo imponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran curados. Pero también vemos cómo Jesucristo echaba fuera demonios, y decía: sal del muchacho, como hemos leído la prédica pasada, sal de él. No le imponía las manos, no, reprendía al demonio diciéndole: sal de él. Y ese demonio muy sordo salió del muchacho. Entonces vemos que ahora esto por 5 meses van a ser atormentados los que no estén sellados. ¿Pero de qué manera? De que cuando se le llegue el día, llegue el mes, llegue la hora del primer ay, será que en las familias estarán en las casas, pero el que no esté sellado en tu familia, a ese tomará posesión esta entidad. ¿Y de qué manera? Ahora va a comenzar, dice, a atormentar a las personas. Atormentará a los que están sellados. Es decir, viene ese viento malo, se posiciona en esta persona que no está sellada, y esta persona comenzará a insultar, a menospreciar, a blasfemar, a maldecir a los que estén en su casa, porque no se le dará autoridad a esta persona a ir y maltratar o matar a otra persona que no sea su casa. Solo los de su casa, porque con ellos son con quien ha crecido y ha convivido. Y la palabra nos enseña que en los últimos tiempos los perseguirán, los traicionarán y los matarán en mi nombre. Dice que la suegra contra la nuera, el hijo contra el padre, el hermano contra el otro hermano, y así todas las familias. Porque Jesucristo nos habla de una división,
porque Él nos estaba hablando de que en los tiempos finales ocurrirá este sonido de trompeta. Por eso vemos, y yo te pongo como ejemplo, ahora que estamos viviendo en esta tribulación que estamos viviendo diariamente, donde somos oprimidos por Satanás, cuando alguien en tu familia, cuando tú no te parece algo, cuando te enojas, llegas a maltratar con tu mirada a la persona de tu familia, llegas a renegarle, llegas a pegarle, llegas a insultarle, o tal vez te ha sucedido que alguien en tu familia, por el enojo, porque no le salió como lo esperaba y no le salió como te había dicho, no lo hiciste bien, no vino en contra de ti y te miró mal, blasfemó en contra de ti, te insultó, te ofendió, te maltrató por el enojo, por la rabia, y esa opresión es la misma que se verá, es la misma. Pero ¿qué hacemos los que estamos sellados cuando esa persona actúa mal, cuando el hermano, la madre o el hijo actúa mal en contra de nosotros? ¿Qué hacemos? Si no estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, si estamos débiles en la fe, ¿qué hacemos? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, la tristeza profunda, nos sentimos culpables de lo que hemos hecho. Lo que me está acusando tiene razón, yo hice mal, yo cometí mal, y caminamos con culpa, caminamos con depresiones, con baja autoestima, porque el que se supone que dice que me ama, que es mi padre, mi madre, mis hermanos, tanto me lastiman, mi autoestima ya lo tengo tan bajo. Y esta es una debilidad en la fe. Entonces quiere decir que nosotros mismos también no pasamos nuestras pruebas. Pero, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Enseña, exhorta, anima, levanta, predica la palabra. Y cuando ves que alguien está yendo en contra de ti y tú estás en la verdad, entonces reprende todo enojo. Pero si tú sabes que estás en falta, entonces arrepiéntete y pide perdón, para que todo eso se corte. Todas esas maldiciones, maledicencias, amarguras se corten por medio de que uno decide estar firme. Pero en este tiempo ocurrirá lo mismo mundialmente, a manera de pandemia. El peor virus llamarán el virus zombie, y no tiene nada que ver con los zombies. Y lo que yo estoy hablando es revelación profética, nada que ver con el zombie ni con alguna enfermedad, sino que esto ocurrirá por medio de, tecnológicamente, porque también la élite está trabajando por ondas bajas. Sabemos que hay antenas que nos están poniendo 5G y ahora viene el 6G. Entonces nos están hablando ahora que va a haber una nueva física, nos está hablando que la IA va a crear una nueva física, nos está hablando que ya la IA lo va a resolver todo, ya no va a ser necesario que nosotros razonemos ni estemos ahí con los libros, porque nos va a resolver todo. Pero en realidad no es que nos va a resolver, sino está creciendo la ciencia está aumentando, como decía Cristo Jesús, su palabra. La ciencia aumentará. Pero este es el ay que el Señor permite, es ese sonido de trompeta de autoridad contra las tinieblas para que comiencen a operar. Y por revelación es que en ese tiempo, cuando suceda, de acá a 10 años, no sabemos, cuando ocurra, tenemos que entender que es el primer ay, es el quinto ángel sonando su trompeta, y no hay que tener temor. Para eso Dios nos está preparando el ahora, el cómo convivir con nuestra familia. ¿Y por qué? ¿Por qué será el hijo contra la madre, contra el padre, el hermano contra el hermano? ¿Por qué no con los vecinos? Porque lo mismo se vive ahora. ¿Quién es el que más te hiere? ¿Quién es el que más te lastima? Si viene un desconocido y comienza a ofenderte, nos resbala, no nos impacta. Pero si viene tu esposo,
esposo que tú le has hecho todo hermoso, le has preparado todo, o tu esposa que te has dedicado en ella y le agarró la rabieta y comienza a ofender, ¿cómo te hiere? Por eso hiere más lo que es de la sangre, lo que es el vínculo, porque no precisamente la sangre, sino el vínculo de convivencia con quien tú has vivido. Por eso dice que la suegra contra la nuera, porque ya no hay un vínculo de sangre, pero hay un vínculo de vida. Entonces es uno contra otro, que se traicionarán y se matarán. Es decir, el fin que se le da a esas personas que estarán poseídas por demonios es la autoridad que tendrán ellos en su ira, en su enojo, blasfemando a Dios, recordándose todo lo malo que ha vivido contigo. Por más que ha vivido cosas buenas, se recordará que solamente le has hecho mal y mal y mal. Cuando te ha ocurrido a ti en tu casa y tú estás en alguna pelea, en alguna discusión con tu hermano en tu casa, con tu hermana en tu casa, con tu esposo o tu esposa, y hay por una pelea de ahorita, hay recuerdos de peleas antiguas. Hay recuerdos de qué me hiciste hace 10 años y lo que me hiciste hace 5 años es lo mismo que ocurrirá. El enemigo, que es esta ente, tomará posición del que no esté sellado y traerá recuerdos de lo como, ay, desde que tú naciste me vino todo el mal, hijo de... Y ahí, atacando a los de su casa. ¿Y qué ocurrirá? Pues les matará. Eso dice la palabra. Y nos vamos al quinto sello. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les vieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Entonces está escrito, y ellos reclamarán, dice, estarán ahí diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Este quinto sello está hablando de lo que ocurrirá con la quinta trompeta. Pero también habrán personas fortalecidas en fe que entenderán en el espíritu de sabiduría y de fuego, que es el Espíritu Santo, que en el preciso momento donde la persona en su casa que no esté sellada, que va a ser tomada por posesión y va a comenzar a agarrar cosas para matar, para insultar, automáticamente esta persona, llena de autoridad de Dios y de Cristo, va a reprender a ese demonio. Y la autoridad de Jesucristo estará con esa persona y respaldará cada palabra. Y comenzará a reprender diciendo: Satanás, suelta a mi esposo, o suelta a mi padre, o suelta a mi hermana, te he hecho fuera, sal de la hora, sal ahora, suéltalo ahora. Lo dejan porque yo amo a mi papá, yo amo a mi hermano. Ese que está siendo oprimido, bajo la posesión, vas a comenzar a amar. Esta es la demostración de amor. Y lo contrario es el temor. Las personas que se dejarán vivir por el temor que hará la otra persona, pues el que está poseído los matará. Pero no nos preocupemos por esa alma, porque Jesucristo dice que será el quinto sello. Ese es el quinto sello, donde las almas estarán vestidas con ropas blancas. Por eso el Señor nos anima a que no tengamos temor por el que mata el cuerpo y no puede matar al alma. Más temamos al que puede matar el cuerpo y el alma, y ese solamente es Dios. Y si tenemos temor de Él, pues tenemos temor de no pecar. Quiere decir que nos alejamos de todas las cosas de perdición.
las cosas que nos distraen, que nos acercan más al mundo, y comenzamos nosotros a renunciar a ese mundo de las tinieblas. Dejamos de vivir esa vida de doctrina y de religiosidad y comenzamos a ser verdaderos hijos de Dios con nuestro pensar, con nuestro actuar, con los ánimos que pongamos. Porque por medio de los ánimos que le ponemos aumenta también nuestra fe en Jesucristo. Pero si nos desanimamos, entonces estamos haciendo que ese fuego, que esa fogata que habíamos encendido por el amor a Jesucristo se vaya apagando y apagando y apagando. Pero si nosotros seguimos encendidos en el fuego de Dios, ese mismo fuego, hasta cuando llegue el momento, nos dará la revelación de actuar como Jesucristo actuó. Él decía: en mi nombre harán cosas mayores, harán todas estas cosas y aún mayores. Y yo les dije, Jesucristo imponía las manos y los enfermos se sanaban, echaba fuera demonios y los demonios subían y la persona era libre. Entonces nuestros ojos verán cómo por la autoridad de Jesucristo nosotros reprenderemos demonios y ellos se irán de nuestras familias, se irán, los dejarán. Y nosotros esperaremos en el Señor Jesús por el arrebatamiento. Y ese es el final para poder ser arrebatados. Ahora, el arrebatamiento es algo que uno puede decir: wow, qué difícil hasta llegar ahí. Pero si nos mantenemos en el amor, en el fuego que es el Espíritu Santo en nosotros, podremos vencer. Podremos vencer. Ahora Jesucristo nos anima a que estemos sin fluctuar, firmes hasta el final. Y este es el tiempo donde el Señor está preparando a su pueblo para que no tengamos miedo, sino que nos llenemos de autoridad. Que no nos deje, por ejemplo, que el enemigo no nos mienta cuando da sus ataques, aún de lejos, con alguna enfermedad o hablando en nuestra mente con perturbaciones. Si le creemos, entonces le damos poder al enemigo para que comience a operar en nosotros. Pero si no le creemos y estamos firmes en Jesucristo y reprendemos sus artimañas y nosotros oramos constantemente leyendo la palabra, alabando al Señor de gloria, entonces simplemente todos sus dardos se irán. El diablo huirá de nosotros, se alejará. Y nosotros más con el fuego, más con la autoridad de Jesucristo, más con el poder de Dios, ejercitando nuestros dones, teniendo más amor por el prójimo, y el prójimo es tu casa. Entonces, ¿cómo venceremos nosotros este final que parece de película cuando cada día no estamos venciendo? Si cada día estamos nosotros con los resentimientos, con la amargura, con el enojo, con la soberbia, menospreciando, cuando ya sé un poco más, entonces menosprecio al que recién está leyendo, conociendo. Entonces, ¿cómo pasaremos el final? Pero el Señor es bueno, es lindo, es maravilloso, porque luego de todo ello, para los que se hayan quedado, vendrá los 1335 días, algo así, que son los 3 años y medio, que será ya la gran tribulación para los que se hayan quedado, y se cumple la palabra cuando Jesucristo les está diciendo: esperen un momento hasta que los siervos, los consiervos y sus demás hermanos y hermanas sean completadas, mueran también. Entonces aquí habla que después de los 3 años y medio habrá otro recoger. Ese es el remanente, los que quedaron, los que no se sellaron con la marca de la bestia ni adoraron su nombre. Pero aquí ya vendrá más tormento, porque aquí ya no habla solamente de las trompetas, de los sellos que fueron abiertos, sino ya habla de que vendrán los 2 testigos en Jerusalén.
Y por más que ellos estén hablando adoración al Padre y hagan prodigios, comenzará ahí la séptima trompeta, ocurrirá ahí todo lo que habla Apocalipsis, que ya son plagas, las plagas postreras para los que se marcaron. Entonces ya viene el después, el sufrimiento de los 3 años y medio, y eso ya es la gran tribulación. Pero para nosotros, el pueblo escogido por el Señor, estaremos guardados de esa gran tribulación. Pero sí pasaremos por una tribulación, una última prueba, por la prueba de fuego. Pero cada día pasamos por pruebas de fuego que nos refinan más. Jesús nos enseña y nos dice, nos exhorta que nos animemos a que cada uno de nosotros sea santo como Él es santo. No tenemos que ser adoctrinados, no tenemos que ser personas que están ahí cumpliendo la ley. Tenemos que ser personas que aman a Jesucristo y le aman amando al prójimo. Le aman enseñando al que ha caído, al hermano que ha caído, a la hermana que ha caído, a la esposa o al esposo que ha caído. Entonces le amo a Dios enseñándole, ministrándole, exhortándole, animándole, orando por esa persona. Entonces, si nosotros vemos que en nuestra casa, en nuestro hogar, alguien está con alguna enfermedad, con algún mal, no tenemos que nosotros decir, ahí está pues, porque hizo esto, ahora tiene lo otro. Porque ese pensamiento no viene de Dios. Jesucristo nunca vino para condenarnos, ni traernos condenación, ni que condenemos a nuestros hermanos. Él vino para salvar al mundo entero y que ni uno solo se pierda. Entonces, cuando venían los enfermos, Él tenía misericordia y piedad. Entonces no podemos decir, Él se enfermó porque ayer yo vi que estuvo en esas andanzas y ahora está mal. No, tenemos que tener misericordia, porque así como alguien en nuestra casa falla, alguna vez nosotros también hemos fallado o podemos fallar porque somos carne. Y nos encantaría tanto que el Señor Jesús, en su infinita misericordia, utilice a alguien en nuestras casas y venga a orar por nosotros, o que nos dé esa fuerza para que nosotros mismos estemos en nuestra sala, en nuestro cuarto, rendidos en la presencia del Señor y oremos. Porque cuando estamos teniendo ataques del enemigo, lo que hace el enemigo también es flaquear la fe, intentar lastimar la fe del creyente, para que esa persona se autocondene, se sienta culpable y no busque la sanidad de Jesucristo, la gracia, que está bien, es inmerecida porque hemos fallado, pero es dada a su pueblo, porque Él nos ama. Entonces, Jesucristo no quiere que estemos enfermos, y estemos atados, y estemos con persecuciones malignas. No quiere que haya problemas en nuestra casa. Y Jesucristo habla de la división en nuestra casa, pero es para que levante aunque sea uno en luz, para que las tinieblas no prevaleciesen en esa casa, sino que la luz alumbre en medio de las tinieblas y alumbre en los demás integrantes de la familia. Entonces las tinieblas salgan por la unción que lleva esa luz. Y este es el propósito de Jesucristo. Si dice salvar a todos, Él no quiere salvar a algunos, Él quiere salvar a todos en tu casa. Pero Él quiere levantar verdaderos representantes de Jesucristo en tu casa. Basta que haya uno de la luz. Pero ese uno le contagia, le predica, le anima, ya son 2 en tu casa. Entonces, si en una iglesia somos 20, tú eres la luz en tu casa. Cuando vas a tu hogar, tú tienes que ser ese pastor y esa pastora en tu casa y presentar a Jesucristo a los integrantes en tu casa, para que no sea solo una luz, sino sean 2, y esos 2 convenzan a otro en Cristo Jesús. Ya son 3. Al final queda 1 o 2
que inconversos, que no conocen de Cristo, que no querían saber nada de Jesucristo. Pero ahí como los 2 o 3 avivados. Entonces será toda una familia entera. Ese es el propósito del Señor. El propósito no es prepararnos para ese tiempo, como vemos actualmente, que se preparan con escopetas, hacen guaridas, sus cuevas. Los millonarios están haciendo sus mansiones subterráneas y están preparando con armas y con todo tipo de espada. La preparación para salvar el alma no va a ser carnalmente, no va a ser naturalmente, va a ser espiritual. Estoy hablando ya del quinto, porque el cuarto sí es sobre el hambre. Estoy hablando sobre el quinto. Ya no será con espada, ya no será con nada, sino será el alma, será venciendo por fe. Y nosotros hemos entrado ya a una vida de apocalipsis, pero no lo vemos de manera de miedo ni de terror, sino que son el trampolín que nos anima más al reino de los cielos y al arrepentimiento. Lo hemos vivido en el tiempo del COVID, la pandemia, que nos encerraron y aumentó el temor en el mundo entero. Entonces aumentó el poder que le dieron a Satanás. Comenzó a operar. Pero que nada ni nadie sorprenda al pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que se va a venir, porque lo que va a venir ahora y este próximo pandemia que va a ser, no es esto, sino es otro encierro, otra pandemia, pero solamente es el antes, se podría decir. Lo que están creando, los laboratorios que están haciendo, que están creando, pero todo eso son los sellos que ya se están abriendo, es la autoridad que el Señor ya está permitiendo, la ira sobre el mundo entero. Pero nosotros tenemos que estar resguardados en el Señor en fe, porque la palabra nos dice: daña todo, pero no dañes a las plantas, ni a los árboles, ni a los vegetales, solamente a los seres humanos. Pero si nosotros tenemos toda esa provisión natural y estamos en fe, estaremos guardados en el Señor Jesucristo. Entonces, hoy ha sido una prédica no común, porque no ha sido una prédica, sino que ha sido una visión profética, es una palabra profética, porque estamos en tiempos proféticos y el Señor nos está guardando en nuestro corazón esta revelación como un tesoro, que esté guardado en nuestro corazón para en el tiempo, el año, cuando venga, estemos cubiertos, porque ya lo tenemos como una semillita. Amén. Amén y amén.